Soy el profesor Federico Ávila de la Cátedra de Farmacología 2 de la carrera de Enfermería Profesional para el segundo año, y ahora les traigo otro video explicativo sobre temas puntuales de lo que va a ser la farmacocinética, farmacodinámica, el efecto farmacológico y la relación del receptor. No se olviden que todas las inquietudes que ustedes tengan y todas las dudas las pueden expresar en mi correo, las pueden mandar a mi correo electrónico, y yo lo potencializaré en un esquema para tratar de despejar las dudas que se presenten. Yendo ahora a lo que vamos a ver en este momento, empecemos. Nosotros ya hablamos desde el video anterior de que el fármaco se libera e ingresa al organismo. Al ingresar al organismo se genera una primera etapa de farmacocinética, que está compuesta por la absorción y la distribución. Luego de esta primera etapa de farmacocinética se activa la etapa de farmacodinámica, que va a ser el momento en donde el fármaco interacciona con el receptor para generar el efecto farmacológico. Terminado y generado el efecto farmacológico, se genera y se activa la segunda etapa de farmacocinética, comprendida por el metabolismo y la excreción. Nosotros puntualmente nos vamos a enfocar en la primera etapa de farmacocinética y la fase de farmacodinámica. No quiere decir que esta etapa de farmacocinética no sea importante, pero como el tiempo nos apremia y debemos tratar de avanzar en los contenidos de la materia, vamos a concentrarnos en esto para que se pueda entender mejor lo que va a ser la clínica y el uso del medicamento. No obstante, como pantallazo les comento que el metabolismo de los medicamentos, una vez activado el efecto farmacológico, el fármaco se metaboliza, se lo degrada a metabolitos y son excretados por vía urinaria, por vía fecal o por vía respiratoria, hasta dérmica inclusive en algunos casos. Y es fundamental porque, en base a la excreción y el estudio de metabolismo se pueden hacer pruebas como las toxicológicas que nosotros conocemos. Volviendo al tema y haciendo hincapié en donde nosotros queremos concentrarnos, vamos a ver que en esta primera etapa de farmacocinética tenemos la absorción, que luego de la liberación es el paso fundamental. La absorción va a ser la cantidad de fármaco puntual que va a ingresar al organismo. Ahora, es importante que ustedes sepan, darse cuenta que absorción no es lo mismo a biodisponibilidad. ¿Y por qué no? Como dije, absorción es la cantidad de fármaco que ingresa. De esta cantidad de fármaco que ingresa, el 100% del fármaco no está biodisponible. O sea que el 100% del fármaco no va a llegar al receptor. La biodisponibilidad hace referencia precisamente a la cantidad de fármaco que queda en el plasma para poder iniciar el proceso de distribución. ¿Y por qué absorción nunca es igual a biodisponibilidad? Porque siempre hay una fracción de fármaco que se pierde o no queda biodisponible. Y esto va a estar en relación estrecha a los excipientes que estuvimos ya mencionando en el video anterior, cuando hablábamos que las especialidades medicinales, que son los medicamentos que nosotros llamamos comúnmente y que encontramos en la farmacia y en el hospital, están compuestos por excipientes y principio activo, y que el excipiente es muy importante porque protege al principio activo. Y acá ven por qué es importante el excipiente, porque si yo tengo un excipiente malo, tengo la posibilidad de perder principio activo y que quede poca biodisponibilidad. Si tengo un excipiente bueno, la biodisponibilidad puede aumentar.
esto se va a ver puntualmente en lo que va a ser la distribución, porque acá se inicia el camino. Entonces vemos cómo los conceptos se van entrelazando y todos son de importancia, y excipiente forma un papel determinante en lo que va a ser la llegada al receptor y desencadenar el efecto farmacológico. En base a la disponibilidad, nosotros vamos a tener una concentración mínima biodisponible que es necesaria y una concentración máxima biodisponible. Esta diferencia nos genera el margen terapéutico. La concentración mínima biodisponible va a ser la mínima necesaria para que se pueda generar una activación pequeña o estimulación mínima del receptor. Y la concentración máxima es una concentración donde podemos tener una sobresaturación de receptores y caer en lo que no queremos, en una reacción adversa o en un efecto indeseado de la especialidad medicinal o medicamento. Teniendo en claro que absorción es distinto a biodisponibilidad y que biodisponibilidad va a ser puntualmente la cantidad de fármaco que ya ingresó al plasma listo para empezar la carrera hacia el receptor, vemos lo que es distribución. Distribución es todo el trayecto que pasa el fármaco desde que entró al organismo y quedó biodisponible hasta que llega al órgano efector donde está el receptor para desencadenar el efecto farmacológico. Y de este concepto de distribución es determinante porque según el volumen de distribución yo voy a poder determinar la dosis terapéutica. El volumen de distribución se puede obtener de dividir la concentración de fármaco administrada sobre la concentración de fármaco que yo tengo en plasma. Eso me va a dar un número que si nosotros despejamos de la ecuación, vamos a ver que podemos obtener concentración de fármaco administrada, que va a ser igual a fármaco en plasma por volumen de distribución. Como les digo, el volumen de distribución es algo que lo podemos encontrar tabulado. Y esto nos determina la dosis terapéutica. O sea que dosis terapéutica va a ser igual a la concentración de fármaco en plasma por su volumen de distribución. Y va a ser directamente proporcional a mayor volumen de distribución, mayor dosis terapéutica. A menor volumen de distribución, menor dosis terapéutica. Entendido y visto lo que es la distribución, ya vimos el recorrido hasta la fase de farmacodinámica. En la fase de farmacodinámica nosotros vamos a estudiar lo que va a ser la relación entre el fármaco y el receptor, que va a terminar ejerciendo un efecto farmacológico. Los receptores son proteínas que están en todo el cuerpo y son todas distintas. Tenemos receptores indefinidos y de muchos tipos y clases. Pero todos los receptores deben tener ciertas cualidades en común. De hecho, tienen características en común. Esas son las siguientes. Un receptor siempre debe ser reversible, selectivo y debe tener un umbral. ¿Qué queremos decir con esto? Explicándolo cortito, es que un receptor sea reversible significa que cuando el fármaco se acerque y se una al receptor, tenga la capacidad también de soltarse. O sea que el receptor va a anclar al fármaco y después también lo va a soltar al fármaco. Y esto es fundamental porque si quedase unido todo el tiempo, tendríamos un efecto farmacológico constante, que no es lo que nosotros deseamos. Para que se den una idea, en similitud es un poco lo que pasa en la enfermedad de Parkinson, donde hay una sobreexcitación de receptores puntuales, donde no hay un desanclaje del neurotransmisor estimulador y repercute en estímulos constantes, que genera la temblequera en el enfermo de Parkinson.
El receptor debe ser selectivo. Es fundamental que sea selectivo. O sea que yo tengo un receptor para cada cosa. Hay receptores que son específicos para cada función y están en un órgano blanco puntual. Cada receptor tiene una especificidad. No existe un receptor comodín que haga todo. No existe ese tipo de receptor. Cada receptor tiene una función puntual. Hay un receptor que se encarga de desencadenar las respuestas antihistamínicas. Hay un receptor que se encarga de desencadenar las respuestas antiinflamatorias. Hay un receptor que se va a encargar de desencadenar los movimientos musculares. O sea, los receptores son selectivos y tienen una función determinada. Y deben tener un umbral. ¿Qué quiere decir que tengan un umbral? Que tengan sensibilidad. O sea, que nosotros lleguemos a una concentración donde se va a activar el receptor para desencadenar un efecto. ¿No? ¿Esto qué nos dice? El umbral, ¿por qué es tan importante y va a estar ligado netamente al fármaco? Porque si yo no tengo una concentración farmacológica buena, no voy a activar el umbral. Si yo no activo el umbral, el efecto farmacológico no se dispara. Es necesario generar el umbral de acción, activar ese umbral para poder desencadenar el efecto farmacológico. Y de esta manera podemos empezar a desglosar un poquito este gráfico. De la farmacodinámica sale el estudio neto del fármaco y lo positivo o negativo, o lo útil o no útil que nos puede servir para la clínica y el tratamiento de patologías, dolores o cualquier tipo de terapéutica. En este gráfico nosotros vamos a estar estudiando la concentración de fármaco en el receptor, que nos va a dar el nivel de saturación, y la respuesta. Es un versus concentración-respuesta, donde nosotros, como vimos en la parte de farmacocinética, debíamos generar siempre una mínima concentración de biodisponibilidad, que me va a generar una mínima concentración efectiva. La mínima concentración efectiva biodisponible empieza a moverse, ¿sí? Donde nosotros vamos a tener una impronta aquí, donde tenemos la dosis terapéutica 50. ¿Qué es la dosis terapéutica 50? O sea, sería la dosis a donde yo tengo garantizado la activación del umbral, ¿sí? En síntesis, la dosis terapéutica 50 es donde yo tengo garantizada la activación del umbral y voy a empezar a tener una respuesta farmacológica positiva. De aquí para acá puedo tener una respuesta farmacológica positiva y por debajo de la dosis terapéutica 50 la respuesta farmacológica es insuficiente. Si nosotros vemos el estudio de concentración, vamos a estar viendo que la potencia de un fármaco va a estar determinada por su concentración y la velocidad a la que llega a la dosis terapéutica. O sea que un fármaco es más o menos potente según su dosis terapéutica. Si yo necesito menos miligramos para lograr la dosis terapéutica 50, estoy ante un fármaco con mucha potencia. Lo hacemos para que sea gráfico. Por ejemplo, yo sé que hacemos un versus ibuprofeno, diclofenac, que son dos medicamentos que nosotros consumimos normalmente. La dosis terapéutica de diclofenac es 75 o 100. Tenemos de 50 y de 25. Pero la dosis máxima que podemos utilizar de diclofenac es 100 miligramos. La que comúnmente se utiliza es de 75 miligramos. ¿Qué quiere decir? Que yo a 75 miligramos de diclofenac logré activar el umbral y lograr el efecto farmacológico. O sea que voy a tener una disminución de la inflamación, del dolor y todo lo que nosotros sabemos y vamos a estudiar a posterior.
Ahora, si comparamos con ibuprofeno, donde tenemos de 200, 400 y 600, ahí ustedes se dan cuenta que la concentración que yo necesito para lograr la dosis terapéutica es mucho mayor. La máxima de diclofenac es 75-100, la de ibuprofeno es 400 o 600. O sea que diclofenac va a ser siempre un medicamento mucho más potente que ibuprofeno. Esto nos ayuda a hacer el análisis de los medicamentos y verán que es fundamental para poder hacer terapéutica. Ahora, ustedes tienen que tener en cuenta también que medicamentos potentes generan menos desgaste metabólico. Los medicamentos que necesitan muchos miligramos en su tratamiento generan más gasto hepático que los medicamentos que no necesitan tantos miligramos. Pero no nos quedemos solo en eso, porque al estudiar un medicamento no solo tenemos que evaluar la potencia, sino también la seguridad, que va a ser el mismo estudio realizado para la dosis efectiva a la dosis tóxica. Porque tenemos en este lado la dosis letal 50. La dosis letal 50 va a ser la dosis donde el fármaco puntualmente va a sobrepasar el umbral terapéutico que tiene el organismo, generando una sobreexcitación. Al sobrepasar el umbral terapéutico vamos a tener un efecto no deseado con algún compromiso del tipo hepático. La seguridad va a estar dada por este rango, el de la dosis terapéutica 50 y la dosis letal 50. Mayor rango o más alejado esté uno del otro, me genera un medicamento más seguro. El medicamento ideal es el de máxima potencia y mayor seguridad. O sea, que la curva se inicie por acá y que se abra por acá en la de dosis letal. Elegir un medicamento se basa puntualmente en esto. Elegir un medicamento es analizar qué es útil para el cuerpo y en qué tiempo yo quiero tener una recuperación segura en el paciente. Con esto terminamos con este nuevo video y los veo en la próxima.